Acompaño personas que toman decisiones grandes en su vida profesional, personas que avanzan, que crecen, que asumen desafíos, que se mudaron de país para poder expandirse, que acceden a roles gerenciales, que expanden su impacto, por darte solo algunos ejemplos. Estas personas viven la vida atraídas por una visión. Paréntesis, no es lo mismo que seamos personas orientadas a objetivos que avanzamos empujando o tachando listas de tareas infinitas todos los días, a que seamos personas que avanzamos traccionadas por una visión. Cualitativamente, ese hacer es sustancialmente distinto. Estas personas toman decisiones que implican riesgos, y lo que pasa es que incluso cuando la decisión fue tomada con claridad, con convicción, con deseo, por dentro aparece muchas veces una especie de intemperie emocional. Es como una sensación de estar sosteniendo un montón sin saber todavía cómo habitarlo internamente todo eso. Y esa intemperie no siempre tiene que ver con que falten personas afuera. A veces incluso hay gente disponible, pero nos replegamos, nos volvemos hacia adentro, reducimos el contacto, le bajamos el volumen al mundo. Y ese movimiento, que muchas veces es tan, pero tan necesario en procesos de crecimiento, puede doler un poco o de mínima incomodar. Entonces la pregunta que quiero abrir hoy en este episodio es: ¿qué pasa cuando la expansión externa va más rápido que la capacidad interna de cambiar con el cambio? Y acá me encontré con algo súper interesante, que es la relevancia de cultivar la autenticidad. Es lo primero que se me vino cuando me hice esa pregunta. Porque ser auténticos, de hecho, Brené Brown lo trabaja muy bien el concepto, no es algo que tengamos o no tengamos, no es que algunas personas tenemos autenticidad y otras no la tenemos. Ser auténticos es una elección consciente de cómo queremos vivir la vida, es la decisión de mostrarnos tal cual somos, es la decisión de ser reales, es la decisión de ser honestos, es la decisión de dejar que se vea nuestro yo verdadero. Y a veces cuando estamos atravesando el barro que implica una transformación, esa autenticidad va de la mano con otra que es prima hermana, que es la vulnerabilidad. Así que también quiero echar luz acá con una mirada muy compasiva a cómo respondemos ante situaciones desafiantes. Viktor Frankl dice que decía que hay tres valores fundamentales en la vida. Uno es el valor de la experiencia, es decir, lo que realmente nos sucede. El segundo es el valor de la creación, lo que le aportamos en la existencia. Y el tercero es el valor actitudinal, cómo respondemos ante las circunstancias. Las circunstancias que son difíciles, desafiantes, suelen originar grandes cambios, incluso a veces paradigmáticos, y ahí comenzamos a ver el mundo de manera distinta. Entonces, este es el granito de arena que quiero aportar para que dimensionemos, para que tomemos conciencia de que somos más grandes que nuestras circunstancias siempre, pase lo que pase afuera, y que expandirse tiene una contracara, que es la contracción. El movimiento es expansión, contracción, contracción. Todo lo que vive pulsa en esos dos sentidos. Se dice que si un hombre conquistara en una batalla 1000 veces a 1000 hombres y otro conquistara a uno solo, a sí mismo, este último sería realmente el mayor de los conquistadores. Así que en este episodio, como tantos otros en mi podcast, te invito a que seas el conquistador, la conquistadora de vos mismo, de vos mismo. Este episodio se llama El lado B de la expansión. Gracias por resonar y escuchar desde el centro del infinito este podcast que integra acción y espiritualidad, el mundo visible y el invisible, para que diseñes el futuro que deseas y acciones con corazón, cabeza, coraje, coherencia y compromiso para concretarlo. Que lo disfrutes. En el mundo de los negocios y de la carrera profesional hablamos un montón de crecimiento, de expansión, de desafío, de salir de la zona conocida, de habitar la zona de genio, de genialidad, de vivir con una mirada amplia. Y todo eso es súper real. Pero a veces nos solemos olvidar de que el crecimiento también genera, en algún momento, una especie de desfasaje interno. Cuando alguien asume un rol más grande,
cuando emigra para crecer profesionalmente, cuando empieza a liderar equipos, cuando se expone a mayor responsabilidad. No solamente cambia la agenda ahí, cambia la identidad profesional, cambia la percepción de uno mismo, cambia el nivel de demanda interna. Y lo que sucede es que muchas veces ese cambio ocurre de manera mucho más rápida de lo que el sistema interno de la persona puede metabolizar, procesar, integrar. Y ahí es donde aparece la intemperie. Yo le digo intemperie. Esto de cuando estás en el medio de la nada, está lloviendo, no tenés dónde resguardarte, hace frío, hay viento, esa cosa desoladora. Y no es porque la persona no esté preparada técnicamente, a veces sí, pero no me refiero a esos casos, no es porque dude del paso que dio, no es porque en realidad no quería esto, sino porque todavía no sucedió internamente en el cuerpo la integración interna de eso nuevo grande que está sucediendo en su vivir. Entonces la intemperie no es necesariamente señal de que te equivocaste, no es señal de que el cambio fue incorrecto, no es señal de que no querías eso. Muchas personas eligen con todo el corazón su crecimiento y aún así pagan un costo interno alto. ¿Por qué? Porque el deseo impulsa el movimiento, el sueño grande tracciona fuerte nuestro ser en el mundo, pero de ninguna manera garantiza un sostén inmediato. La integración lleva tiempo, es como la digestión cuando comemos algo. Entonces, mientras tanto, hay un periodo en el que la persona está como suspendida, ¿no? Como en transición en el aire. Ya no es quien era, pero todavía no se siente plenamente en quien se está convirtiendo. Entonces, ese espacio intermedio es muy incómodo y muchas veces se vive en una especie de soledad subjetiva, aunque desde afuera todo parezca logro. Para más hay veces que la persona ni siquiera tiene con quién irla llevando en la diaria, porque está viviendo en otro país y todavía no armó red, porque llega a su casa y necesita ese modo cueva, pero vive sola, entonces la cueva es una cueva de uno y no hay nadie que le pregunte, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue? O porque tiene tanta demanda, tanta exposición durante el día, reuniones, decisiones, gestionar personas, que cuando vuelve a su casa no le queda resto para el intercambio. De hecho, el año pasado alguien a quien acompañé durante 4 meses me dijo muy simpáticamente, agarrando el celular y estampándoselo en la frente, hablo todo el día. Cuando llego a casa me da ganas de poner un cartel que diga modo avión. Claro, porque todos necesitamos el modo cueva. Ahora, cuando ese modo cueva se da en soledad, sin un otro que te aloje, la intemperie se siente aún más. Daniel Goleman en su libro La inteligencia vincular, no, la inteligencia social, perdón, se llama así creo el título, confirma, no solo desde la biología, sino también desde la neurociencia, que los seres humanos estamos diseñados para la conexión y que nuestras relaciones conforman nuestra biología, pero también conforman nuestras experiencias. O sea, biología y experiencias y biología. Goleman dice que incluso nuestros encuentros más cotidianos, más rutinarios, terminan regulando el cerebro y alimentan nuestras emociones, algunas muy deseables y otras no tanto. Entonces, cuanto más fuerte es nuestra conexión emocional con otras personas, mayor es la fuerza recíproca. Traducido, la conexión que experimentamos en nuestras relaciones afecta cómo se desarrolla y cómo actúa nuestro cerebro. Por eso las consecuencias de la desconexión son reales y son realmente peligrosas. Y ojo acá, porque muchas veces confundimos ser comunicativos, la gente que habla mucho, con sentirnos conectados. Y acá viene un matiz muy importante, especialmente para personas que están en espacios de alto rendimiento. Porque cuando el desafío es grande, muchas veces es el organismo el que reduce el contacto, no porque rechace a los otros o porque no valore los vínculos, por una especie de, te diría, economía interna. Hay momentos de expansión en los que realmente necesitamos
menos estímulo, menos socialización, y ni que hablar cuando el mundo relacional que nos rodea no está sintonizado con el proceso en el que estamos. Es aún mayor la disonancia, ¿no? Como radio AM y FM. Entonces, cuando estás transitando un momento así y encima el entorno lenguajea en otra vibra, es muy difícil acomodarte, porque casi que no tenés resto ni para la autogestión, menos aún para la inserción social, ¿sí? Así sea comer un asado un fin de semana. Entonces nos pasa que esos momentos nos piden ir más hacia adentro. Y este repliegue, por lo menos al inicio, no es patológico, es un movimiento, casi te diría, funcional, es de autorregulación. El problema va a aparecer cuando ese repliegue se prolonga, ¿sí? Ahí estamos hablando de otra cosa y no encuentra como el sostén interno suficiente ni un espacio vincular donde poder procesarse todo eso. Entonces ahí la intemperie, como le llamo yo, deja de ser transitoria y empieza a doler mucho y de verdad. Entonces fíjate que la clave está en desarrollar una forma interna de habitar lo que se está viviendo. En personas que ocupan posiciones de liderazgo organizacional, social, personas que son referentes de un tema X, es decir, que tienen muchos ojos que lo miran o la miran, se da muchas veces que son personas que lideran equipos, que toman decisiones estratégicas, que sostienen resultados, que son referencias, como dije antes, para muchos otros, pero no tienen en sí mismas un espacio donde decir, me está pasando esto, ¿sí? Como que están puestos ahí arriba por el contexto social, pero es un humano común y corriente a quien también le suceden cosas. Entonces, esa intemperie muchas veces no se ve porque la persona sigue funcionando, pero el costo aparece en sintomatologías como agotamiento, mucha dificultad para disfrutar lo logrado, como te dije antes, la cueva, ¿no? El repliegue emocional. Entonces, acá es donde hablo de el tiempo de integrar el rol más grande al que accediste, integrar el nivel de exposición que hoy estás sosteniendo, integrar las reglas, las obvias, las explícitas y las no obvias, las implícitas de la nueva cultura a la que te fuiste a vivir o donde estás trabajando. Integrar el impacto que ese crecimiento que estás experimentando tiene en tu identidad, en quién sos hoy, en quién estás siendo hoy y en cómo te percibís. Integrar el ritmo o el pulso real en tu cuerpo y que tu sistema pueda sostener en esta etapa, más allá de todo lo que el contexto demande. Entonces el verbo es integrar, integrar de verdad. Y la integración no es inmediata, mucho menos es mental y tampoco es solitaria, porque la integración requiere tiempo, requiere espacio interno y requiere personas, porque la vida y el crecimiento son eminentemente relacionales. Y esto nos lleva como así en una autopista directa hacia la resiliencia. ¿Sabes qué? Las investigaciones que hay hoy muchas muestran que desarrollamos resiliencia cuando contamos con recursos y habilidades para resolver desafíos y problemas, cuando somos proclives a pedir ayuda, mirá la importancia de saber levantar la mano, cuando creemos que podemos hacer algo para gestionar lo que sentimos, cuando disponemos de apoyo social y la quinta y última es que estamos conectados con otros, familiares, amigos, seres queridos. Por eso quise traer este tema, porque hablamos un montón de crecimiento, pero no hablamos tanto del costo interno que tiene expandirse, aun cuando la expansión es buscada, deseada, realmente convocante, no es que se dio por casualidad, ¿sí? Y porque muchas personas que trabajan, que lideran y que avanzan, se sienten confundidas por este dolor interno, silencioso, cuando en realidad no es que haya nada malo en la elección. A veces crecer implica realmente atravesar un momento de intemperie. A veces implica repliegue, a veces replica estar más hacia adentro antes de poder volver al afuera. Entonces la clave, como siempre, nunca es negarlo, ni forzarse a estar bien, y menos aún como
el autolátigo, ¿no? De castigarnos por lo que sentimos, porque en realidad lo que está sucediendo es algo bueno, nos estamos expandiendo, accedimos a ese puesto que queríamos, nos mudamos, es decir, lo que sea que hayamos buscado. La clave es darle lugar, hacerle espacio a esto, nombrarlo y ponerlo en contexto. De hecho, para mí, la mejor tecnología de punta que tenemos para acompañar los procesos de expansión es la respiración consciente. Acordate que si te querés sumar a cualquiera de mis 2 espacios, a la tarde, 6 de la tarde, los miércoles por ahora, tal vez cambie a partir de marzo, y los viernes 8:15 de la mañana me podés escribir por Instagram. Me encontrás en @analia.duarte.hacer, obviamente escrito con S, no por error de ortografía, sino por hacer desde el ser. Y ahí podemos coordinar para que hagas una sesión de prueba, porque es imposible que te cuente lo que pasa. Es tan experiencial y es tan, bueno, eso, vivencial, que necesitas mandarte una buena respirada de 1 hora y media y sentir lo que pasa en tu cuerpo en el momento y lo que sucede después, ¿sí? Entonces recordá que el dolor y esa sensación de soledad que a veces nos acompaña en momentos de grandes expansiones, a veces indica que estamos creciendo más rápido de lo que todavía estamos pudiendo habitar. Por eso es que la invitación es a que te animes a sentirlo todo. Porque muchas veces lo que nos pasa es que queremos como entumecer, anestesiar, bajarles el volumen, suavizar las emociones difíciles, pero no podemos hacerlo de manera selectiva. Cuando anestesias lo que duele, también apagás lo que te da placer. Atención a esto. Entonces, cuando cambiamos, es como que vamos atravesando pequeñas muertes, generamos un vacío para que lo nuevo pueda emerger, pueda nacer. Y hablar de muerte me trae automáticamente a Elizabeth Kubler-Ross, quien, investigadora, escritora, quien investigó y escribió tanto sobre la muerte física, ¿no? Y decía ella que las personas brillamos cuando hay sol, ¿no? Somos como las vidrieras, dice ella, brillamos cuando hay sol, pero al caer la oscuridad, nuestra belleza, escucha, solamente se revela si existe una luz interior. Es decir, las personas auténticas, quienes nos animamos al crecimiento y a todo lo que eso implica y conlleva, sabemos que no hay loto sin barro. Si te querés expandir, hay un momento donde vas a atravesar barro, y ese barro es un barro sano, es el barro de la expansión, es el barro del crecimiento. Después viene el famoso y bello loto. Y también sabemos que esa luz interna es la que nos permite atravesar todo esto con integridad, con mucha coherencia, es decir, que el lado B de la expansión sea algo realmente transitable en mucha conciencia. Ojalá que te haya aportado valor este episodio. Nos vemos en el próximo. Acordate que es tiempo de hacer, escrito con EC. Dale, si no es ahora, ¿cuándo? Hasta la próxima.